mi adivina. Yo soy Dani. Yo soy Connie. Yo soy Isa. Y yo, Rayen. Y este es otro episodio de... Las divinas del lenguaje. Nadie pasaba Ya, Connie, tíralo. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, ¿y tú? Bien, muy contenta para este nuevo capítulo. De las divinas. ¡Del lenguaje! Emocionante. Hoy día, Isa, ¿de qué vamos a estar conversando? Hoy día es un capítulo muy emocionante para mí. Y yo creo que para ustedes también, porque vamos a hablar del léxico contextual, una parte que toma importancia en esta prueba, ¿cierto? Ya que sacaron las otras cosas, y a los chicos les suele costar mucho. Así que hoy día les vamos a explicar, a dar tips sobre cómo pueden hacerlo mejor, ¿cierto, chiquillos? Sí, la idea es que lo anoten todo. Tengan a mano su lápiz y su cuaderno. Su cuaderno titulado Aprendiendo con las divinas. ¡Ay, qué Bien. Carroza rosada. Lo acabo de inventar, pero me salió bien. Ya, Oye, pero lo vamos a patentar inmediatamente porque está genial. Dani, la estructura de este ítem y su descripción es un poquitito diferente al resto de cosas que hemos estado hablando. Sí, pero antes, Rayencita bonita, se nos olvidan los saludos. Acuérdate, tenemos que ver saludos. Pues, así que, ¿cierto? Hay muchos seguidores, han subido nuestro número. Sí, ¡Felicidades! Ese es un grito de felicidad, por si acaso. Ya, y hay saludos, entonces, ¿cierto? La Isa tenía los saludos, creo. Los tiene a mano, porque yo acá no los tengo a mano. Así que no sé quién los tenga. Bueno, queríamos saludar a una persona muy tierna que nos escribió un mensaje muy lindo y se llama Antiespecista, que es un profesor en formación. Aplausos. Nos escribió que le gustaría mucho ser como nosotras, que nos admiraba y de verdad, fuera de toda soberbia, es muy lindo para nosotras recibir mensajes así. Y el otro mensaje es para una persona que se llama Pituquita Pésima y que nos dijo que nos quería. Le decimos que la queremos también. Pituquita Pésima, te queremos. Así que ahora sí, comenzamos con lo que decía la Dani, que es esta como definición general respecto a el vocabulario. ¿Qué nos puedes decir, Divina Dani? Sí, en eso estábamos, ahora sí, después de saludar. Bueno, un poco de la prueba, son 13 preguntas que este año la PSU, PTU, PDT va a preguntar. El que tiene muchos nombres. La pruebita ya esa. no. Ustedes saben de qué hablamos. La prueba, le vamos a decir. En la prueba van a preguntar 13 preguntas de léxico. En su gran mayoría, tomen nota, siempre es del formato antiguo. ¿Ya? Hay un formato antiguo y un formato nuevo, para que ustedes también lo puedan anotar. El formato antiguo, ¿cierto? Va a ser sin justificación, y es casi la gran mayoría de las preguntas, y el formato nuevo es con justificación. Y para mí es lo más fácil. Esta estructura también, este ítem va a medir la habilidad de análisis e interpretación. Y la Connie parece que igual ahí me puede ayudar un poco de qué le gusta, de qué se trata el formato antiguo, el formato nuevo. Sí, Espera, o sea, dale, Connie, ¿qué? una pregunta. ¿A qué te refieres con justificación y sin justificación? ¿Qué es eso? ya, Eso mira. va a decir la Connie. Ya, mira, yo te explico. Lo que pasa es que hay dos tipos de preguntas de vocabulario contextual. Hay unas que son las que corresponden a estas alternativas sin justificación, en la que está la palabrita sola, como en el enunciado de la pregunta, y luego en las alternativas encontramos palabras solas también, y es lo que se dice como sustitución léxica. En cambio, en las otras de alternativas con justificación, tenemos una pregunta ya más construida, y luego en las alternativas tenemos la posible palabra con una explicación que sería esta justificación y que siempre nos va a estar dando información sobre el contexto. Esa es la principal diferencia en cuanto a estos dos tipos de preguntas y en relación al ítem. Y acá, antes que se me vaya, hay una cosa que igual es súper importante porque son 13 preguntas de vocabulario contextual y de repente se tiende a pensar que es poco.
pero en realidad no es poco porque representa un 20% de la prueba. Y si uno va y hace el ejercicio de ver como en cuánto puntaje es, ya, por ejemplo, si alguien tiene todo bueno, pero justo las de vocabulario contextual las omitió, por ejemplo, hay que ir de 60 preguntas, serían ya 47 buenas, y baja de 850 a 640 puntos inmediatamente. La escala de lenguaje es terrible. Sí, me saqué buen dato ahí, tenía que decirlo. Tenía que decir y se dijo. Sí, ahora me voy, adiós. Ahora me retiro lentamente. No, pero es verdad lo que dice la Connie, que el tema del vocabulario, o de repente antes las de conector uno decía, ya son poquitas, pero de verdad el lenguaje influye muchísimo más que en matemática, incluso el equivocarse en una, o en dos, o en 13 en este caso. Y ahora tenemos la oportunidad de poner círculo a todas las respuestas, aunque ni siquiera sepamos cuál es la correcta, porque no nos descuentan puntos. Entonces, No como en nuestros tiempos. Claro. Recoge, se te cayó el carnet. Por cada 3 malas nos descontaban una 4. buena. 4 malas nos descontaban una buena. Entonces Terrible. ahora completar nada más, porque... Ya, pero después bajaron la escala, así que la diferencia no es tanta, en realidad es más mental que real. No, pero igual esa era como una presión extra que uno tenía. Ahora, por último, Bueno. igual uno tiene la posibilidad como de arriesgarse. Exacto. Y ahí tiene la Ah, posibilidad de La acertar. vieja no gana. Ah, la vieja del lenguaje dice. La vieja filosófica. Ya, pero la idea es que ustedes no estén respondiendo al azar, porque nosotras ahora les vamos a explicar de qué se trata este ítem, algunos tips y algunas estrategias que nosotras sabemos que las están pidiendo por ahí. Antes, mencionar algo respecto al con justificación y sin justificación. El sin justificación tiene mucha relación con el diccionario mental, que después, un poquito más adelante, lo vamos a estar explicando, y no es tanto o sea, no podemos sacar tanto por deducción según la comprensión lectora, a diferencia del con justificación, que para mí es el favorito, porque aunque yo no sepa la palabra, cada una de las alternativas me va a dar luces de la respuesta correcta, ¿ya? Y mi pregunta va para ustedes, ¿cuál es su favorito, mis queridas divinas? ¿Con justificación o sin justificación? Con justificación lovers, por acá. Ya, Yo Totalmente. creo que con justificación. Sí, Sí, por con- lo que dices ¿Sí? tú, porque uno la puede, si es que no conoce la palabra, porque igual a uno como profe también le pasa, porque queridos estudiantes, nosotros no somos un diccionario andante. No, no, no. Parecemos, pero no lo somos. Entonces, Este es el cuando nos... capítulo de revelaciones. Parece que sí. Entonces, cuando sucede esto, uno a través de esta explicación y yéndose también en lo que es la clave textual que lo vamos a estar hablando, ahí uno la puede sacar y tiene, según yo, más posibilidades de acertar. En cambio, De lo hecho, otro, como que uno se ve en aprietos, como que, ¡ay, Voy a los hacer odio! una confesión. Voy a hacer una confesión hoy en este capítulo de las Divinas del Lenguaje. A veces mis estudiantes me preguntan palabras y yo no las sé. Profe, ¿qué significa esto? Y yo les digo, ¿en qué contexto? Porque esa no revelen es la nuestro secreto. forma. Ese es el secreto. ¡Me exhibiste! Ya, pero está bien que nuestros estudiantes sepan que somos personas. Y No, que pero tenemos toda la respuesta. y que sepan que a través de eso, nosotros ponemos en práctica nuestra capacidad, nuestra habilidad de analizar e interpretar y llegamos al Exacto. sentido de la Por palabra. Por Somos eso lo secas. estoy contando, porque mira, yo lo hago, yo que soy profe, que manejo vocabulario, a ti también te va a pasar y también en esas respuestas puedes encontrar la forma de llegar a la palabra, más que solo por cómo suena. Así que no se Para enojen, apoyar eso, Isa, colegas, no se enojen. a veces pensamos que cuando tenemos este apartado, esta estructura en el examen, siempre pensamos que va a ser un sinónimo. Y a veces no Exacto. es el sinónimo, porque el sinónimo no tiene, contextualmente no tiene ninguna relación con el significado de la frase. Entonces, Isa, nuestro recurso mental de preguntar por el contexto es 100% válido. Exacto, de hecho, Dejarlo por ahí. eso se llama vocabulario contextual, porque no te basta solamente con que conozcas variaciones de la palabra, sino el uso que se le está dando en este texto. Exacto, y Porque es por también los eso... sinónimos, porque también los sinónimos va a depender, o sea, una palabra puede tener 5, hasta 7, 8 sinónimos, entonces, y cada uno va a depender del contexto. Exacto, Exactamente. y por eso se llama vocabulario contextual y por eso es que se mantiene, porque tiene que ver también con lo de la comprensión lectora. Entonces, Acá es un todo. delante nos hablaba la Dani de hacer la diferenciación en este capítulo sobre sentido y significado. Dani, ¿qué nos puedes decir sobre eso para que los chicos lo tengan claro? Sí, anoten esto que es muy importante.
Cuando nosotros hablamos del significado ya de una palabra en sí, tiene que ver con como nosotros lo vamos a designar, es decir, como personas o como, no sé, en general podemos llamar a una palabra, ¿ya? Y vamos a tener también de forma mental y la forma también como se escribe. Y desde ahí va a ir variando, un sentido connotativo, vamos a poder ver después el sentido denotativo, y de aquí Exacto. sale el sentido de la palabra que es según el contexto. Y aquí hay alguien que me pueda ayudar de usted, puede explicar el sentido connotativo, Rayen, y el sentido denotativo, porque es importante reconocerlo en el texto, ¿ya? Sí, mira, existe una idea que se llama la metáfora de la biblioteca. En la metáfora de la biblioteca, pensamos que el vocabulario se va a estructurar dependiendo del nivel de complejidad. ¿Qué pasa cuando tú entras a una biblioteca? Los libros que son más leídos por las personas van a estar a la altura de tus ojos. Los libros que son más difíciles o los libros que muy poca gente lee están por sobre el nivel de tu cabeza. Entonces, cuando tú quieres leer esos libros, te tienes que subir arriba de una escalera y esforzarte al máximo con tu brazo para poder tomar ese libro. Ese es el vocabulario que va a ser preguntado dentro de esta prueba. No el vocabulario que nosotros podemos encontrar fácilmente en el lexicón mental a nivel de los ojos. Va a ser el vocabulario que cuesta llegar para poder entender el mensaje. Y vamos a encontrar léxico connotativo y denotativo. Denotativo es la definición literal que nosotros podemos encontrar en el diccionario de gramática. El nivel connotativo va a ser el significado y sentido de la palabra según el contexto. Por ejemplo, ¿podemos pensar en una palabra que tiene muchos significados, chiquillas? Yo ocupo la palabra cerdo, por ejemplo, siempre. Como la palabra cerdo. Sí, la ocupaste en un live. Exacto, sí, me encanta, porque es como tan de nosotros Sí. chilenos. También papa, lo vi por ahí. Papá. No, papa. No, papa. Papa, La sin papa tilde. puede ser, si lo buscamos en el diccionario, lo primero que nos va a aparecer significado es un vegetal, bla, bla, bla. Pero, ahora sí, hablamos desde un nivel connotativo, el Papa va a ser también el sujeto que forma parte de la Iglesia Católica, o el Papa puede ser llamado en España el abuelo, por ejemplo. Entonces, culturalmente, nosotros les vamos dando diferentes definiciones a las palabras. Exacto. Y a eso nos queremos referir hoy día, que una palabra puede significar muchas cosas, una palabra nos puede engañar y podemos tratar de descubrir qué quiere decirnos según siempre la frase en la que está inmersa. No podemos leer una palabra por sí sola, siempre tiene que ser leída a nivel global, chiquillas. Algo relevante igual es que la mayoría de los textos dramáticos, narrativos, bueno, y líricos, si bien aquí no aparece en la nueva prueba, pero igual siempre se utiliza mucho el sentido connotativo. Y eso es importante, de cómo determinarlo, porque lo vamos a ver desde otro prisma, desde otra visual o con otros lentes. Mientras que en los textos expositivos y argumentativos le vamos a ver mucho más el sentido denotativo, como lo mismo que decíamos de cerdo, pues. Cerdo, animal. Exacto. Nunca nos va a decir cerdo de una persona que come mucho, no sé, una persona que no sé, que no se baña. No sé, que no se baña, que es cochinita. Sí, como todos ustedes en esta cuarentena. Todas nosotras. Exhibiéndonos de nuevo, gracias. No, lo decía para la gente que está escuchando. Bueno, me llegó. Oigan, pero a propósito de eso, igual hay que tener claro que lo que acaba de decir la divina Dani es una generalidad, porque igual se pueden dar ocasiones en las que, por ejemplo, en un texto no literario se utilicen expresiones en un sentido connotativo, lo cual es muy utilizado a veces en textos que buscan persuadir, como por ejemplo los textos masivos de comunicación, que a veces las cosas de publicidad utilizan mensajes con un sentido connotativo. ¿Me pegué? Exacto. No, vamos bien. Ya. Es que ustedes se me pegaron y seguí hablando nomás por si acaso. Ya. Y lo otro que también es importante, así como para que se lo puedan aprender de un modo más fácil, es que el sentido denotativo tiene que ver con la definición que nosotros encontramos en el diccionario. Denotativo empieza con D igual que diccionario. En cambio, lo connotativo tiene que ver con el sentido del contexto. Entonces ahí tenemos otra asociación que podemos hacer para que ustedes se lo puedan aprender, porque connotativo, contexto, comienzan con. Entonces ahí se lo aprenden. Exacto, con Connie también. De Connie.
¿Les parece? Y dele Dani. ¿Les parece si Me vamos por encanta. un ejercicio para saber cómo podemos llegar a la respuesta correcta? ¿Por qué una respuesta es más correcta que la otra? Entonces, ¿les parece? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, léenos nomás el párrafo Ya rayado. pues. Entonces, voy a destacar que la palabra que se pregunta en este ejemplo de examen, este fue el facsímil que se liberó el año 2014, destacamos la palabra terrorífico. Esa es la palabra que se subraya y después van a aparecer 5 otros sinónimos donde solamente uno de ellos va a ser el correcto. Sí. Entonces, voy a comenzar a leer el párrafo ahora. A pesar de todos nuestros asombros y reacciones, a pesar de todas las pérdidas que nos dejan anonadados dentro del relato y a hallazgos de un mundo invisible pero palpable, deseo que las verdades y percepciones de estos cuentos reflejen auténticamente la psique del lector ante su propia mirada de algún modo hermoso e iluminado. En efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, todos nuestros amores angelados y todas nuestras esperanzas. Entonces ahí tenemos la palabra terroríficos, se está refiriendo a unos cuentos que reflejan los miedos terroríficos de los autores que están escribiendo este tipo de relatos. Y luego, Connie, ¿cuáles son las alternativas que nos presenta el DEMRE para poder sustituir la palabra terroríficos? Ya, acá en las alternativas nos podemos dar cuenta que esto corresponde al modelo nuevo, que sería la alternativa con una justificación. Y tenemos A, catastróficos, porque los cuentos se refieren a los eventos más trágicos en la vida de las personas. B, espeluznantes, porque los cuentos representan los temores que subyacen en todos nosotros. C, fantasmagóricos, porque los cuentos apelan al carácter ilusorio de las experiencias de miedo de las personas. D, deleznables, porque los cuentos aluden a los aspectos más despreciables de la existencia humana. Y por último, la alternativa E, abominables, porque los cuentos narran hechos condenables y despreciables que provocan horror y rechazo. Acá creo que es importante destacar el hecho de leer completa la oración, porque muchas veces vamos al texto, vemos la palabra y decimos, terrorífico, y voy y pongo la alternativa. Pero acá, por ejemplo, para comprender el sentido de la palabra terroríficos, tenemos que leer desde donde dice en efecto hasta esperanzas. Y ahí vamos a poder comprender a qué hace referencia terroríficos, si no, no se va a entender nada. ¿Les parece si leo nuevamente esas 3 últimas líneas para pensar, ahora que ya leímos? Porque esa es otra estrategia. Primero Exacto. leer las alternativas, la palabra con su significado, y después regresar al texto. En este caso dice, estamos poniendo atención a terroríficos. En efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, todos nuestros amores angelados y todas nuestras esperanzas. Dani, aquí tenemos 5 alternativas. ¿Cuál sería una palabra que tú, si la miras, ni la conoces? Ni siquiera pensarías que podría ser una opción, porque acá hay palabras difíciles y palabras fáciles como opción. ¿Cuál sería una muy difícil para ti que ni sabrías definir? Ya, para mí no hay ninguna difícil, pero bueno, tengo que... Por favor. Perdón. Dani, No, divina diosa desde ahora. La Dani no usa conector porque no se equivoca. Dani, diccionario. Obvio. La RAE obvio, quiere saber tu localización. De hecho, me están ubicando ahora, me llaman, chicos, perdón. No, ya. Ya, pues vamos. Yo creo que la palabra que es un poco más compleja sería deleznables. Pero hay una técnica para esto, para poder saber la definición y la pregunta. ¿Cuál es Yo esa les técnica, digo, Dani? ¿Nos porque de hecho podrías así también decir? uno puede hacer estas preguntas. Y que siempre está la palabra, por ejemplo, catastróficos, y luego dice, se refiere a eventos trágicos. Trágicos, catastróficos. Ahí no están definiendo la palabra, que es catastrófico. Espeluznantes quiere decir que son temores. Ahí define la palabra. Fantasmagóricos
que quiere decir apelan al carácter ilusorio de experiencias de miedo, o ilusorio de experiencias tiene que ver con fantasmagórico, deleznables, aspectos despreciables, y abominables serían condenables y despreciables. Siempre las palabras o léxico contextual con justificación lo que hacen es colocar la primera palabra y después la definen. ¿Ya? ¿Por qué es esto? Porque es una forma también de nosotros como profesores hacer estas preguntas en las pruebas a nivel general. Entonces, por eso es mucho más fácil con justificación. Claro. Ahora, Dani, por que se casualidad, refiera o no, ¿sí? ¿tú no vendes el agua con la que te bañas? Yo necesito ser un poco más como tú, de verdad. Me parece excelente tu explicación. Sí, que estaba como anonadada. Lástima que no nos Sí. puedan ver porque con la Isa estábamos como maravilladas con esa explicación. Sí, y además que igual es importante recalcar que esta definición que se presenta siempre va a estar contextualizada. Entonces, a partir de ese Exacto. contexto es que nosotros vamos a ir haciendo la asociación con este fragmentito en el cual se encuentra la palabra, y ahí es donde nosotros también podemos empezar a hacer el descarte con más seguridad también. Además, como decía la Dani, que yo de verdad encontré que fue una súper buena explicación. Porque, por ejemplo, acá cuando dice deleznable, dice, aluden a los aspectos más despreciables de la existencia. Y acá terrorífico estaba haciendo alusión al miedo. Entonces, como que no tiene mucha relación. Y ahí No se empezamos a debe descartar. Exacto, Sí. exacto. Porque- Es una buena manera de ver estas palabras con justificación. ¿Eh? Sí, porque Sí. ¿qué harían muchos estudiantes? A veces se inclinan por las palabras más difíciles o las palabras que suenan más académicas. Exacto, Ese es lo el que error, suena más bonito. porque suena más bonito y esa es una estrategia nada más que para hacer que nos equivoquemos. Entonces, en este caso, la palabra que nadie conoce, que es la alternativa de Excepto la Dani. deleznables, Porque es Dios. la eliminaríamos inmediatamente, haríamos el descarte. Esa es la estrategia que yo prefiero. No sé, ustedes chiquillas, ¿cuál sería una estrategia con la que comienzan cuando necesitan contestar este tipo de preguntas? Chicos, con justificación, mi estrategia es esa. Yo se lo mencionaba la otra vez a los chicos, o sea, tratar de buscar primero la palabra general y ya, y si no sé la palabra principal, busco qué significa en la misma respuesta o la misma alternativa. Y luego de eso tengo que ir a cotejar, en este caso con justificación, cada uno de lo que me está contando, como la historia, porque aquí, si bien deleznable, sí es despreciable. Ahora, quiere decir que los cuentos aluden a aspectos más despreciables de la vida humana. ¿Es realmente No. eso? Y ahí es cuando yo me cuestiono y ahí voy eliminando sí o no. Más que, yo por lo menos más que centrarme como si es difícil o no es difícil, si conozco o no conozco, con justificación, yo creo que al aprender esto uno puede tener todas correctas, sin saber quizás ni siquiera una de las palabras. Sí, totalmente. Connie, ¿cuál sería otra alternativa que tú eliminarías por descarte y por qué lo eliminarías? La C, fantasmagóricos, lo eliminaría también. ¿Por qué? qué? Porque si vuelvo a la cita en la que está el concepto, tenemos que dice, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, todos nuestros amores angelados y todas nuestras esperanzas. Y luego en las alternativas tenemos fantasmagórico, que ahí, por lo menos personalmente, no veo relación entre los conceptos terrorífico y fantasmagóricos. Para mí no hay una relación de equivalencia. Quizás alguien se podría confundir porque puede pensar que los fantasmas dan miedo, dan terror, pero eso creo que podría ser una sobreinferencia y ahí igual hay que tener ojo. Cuando hablamos de sobreinferencia es cuando nosotros realizamos alguna afirmación, por ejemplo, pero es más por nuestro conocimiento de mundo que por lo que está en el texto. Y acá en el texto no se nos está hablando de eso. Y luego, en lo que sigue con la explicación, tenemos que la explicación se asocia a fantasmagórico por esa brillante explicación que también ya nos hizo la Dani. Ella habla de un carácter ilusorio de las experiencias de miedo de las personas, y acá no habla de este carácter ilusorio, no están hablando de estos cuentos que reflejan los miedos, pero no hay nada de eso. Entonces ahí yo, adiós, te descarto, no te quiero ver más, alternativa C, y sigo trabajando con las otras tres. Bye, bye. Sí. Claro, Thank y you, ahí, next. a lo que Dijo se la refiere Ariana. con carácter ilusorio quiere decir al tipo de ilusiones que a nosotros nos rodean en tanto que realizamos experiencias, en cuanto cada experiencia que nosotros vivimos hay una ilusión detrás, entonces se está yendo como demasiado en la profunda aquí la persona, así como Sí. no, thank you next, dijo Ariana Grande. Exacto.
¿cuál sería otra alternativa que tú descartarías y por qué, porfa? Ya, yo voy a eliminar la alternativa A, que es catastróficos, y la voy a eliminar porque dice que los cuentos se refieren a los eventos más trágicos en la vida de las personas, y no está aludiendo a eso. Cuando él dice, en efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, lo trágico no siempre está relacionado con el miedo, ¿ya? Y en el cuento no tiene sentido, algo trágico puede ser un accidente, no tiene que ver con los miedos de las personas. Por eso descarto catastróficos. Oye, y pensando en eso, cuando dijiste que los miedos no deben ser trágicos, yo tengo un miedo. Súper raro. Lo que pasa es que cuando mi mamá me enseñó a leer, porque a mí la literatura es mi vida, entonces mi mamá le encantaba la literatura y quería que yo fuera como muy inteligente en ese sentido. Y lo logró. Lo logró. Oye, y el primer cuento que yo leí, adivina cuál era. Los tres chanchitos. El almohadón. No, no te lo puedo creer. Ese fue mi primer cuento. ¿Cuántos años? 5. Yo tenía como 6 años más o menos. 6 Me años. muero. En ¿Qué te resumen, traumaba, amiga? No puedo ¿Duermes dormir sin todo el almohada? año. el almohadón de plumas se trata de una mujer, en resumen, tienen que leerlo chiquillos, chiquillas, porque es buenísimo. Una mujer que se comienza a morir. El marido no tiene idea por qué se está muriendo. Y ya se murió finalmente, y cuando fueron a sacar el cuerpo, Spoiler. se dieron cuenta que en su almohada había un insecto que se estaba comiendo el cerebro de la mujer. Le estaba chupando todo el día, 24 horas, la sangre que tenía en la cabeza y los sesos y toda la cosa, y se la comió. Y ya no tienen para qué leerlo. Pero igual vayan a leerlo, por favor. ¿Ya? Es bueno. Y nos cuentan. De allí, nunca en mi vida he podido dormir con una almohada. Entonces tú entras a mi habitación y tú vas a ver todas las almohadas en el piso. O sea, Nunca. quedaste traumada. Es que era que no. Es un efecto de la literatura, ¿te das cuenta o no? ¿En serio duermes sin almohada, Rayo? Pero es que lo leyó de tan chiquitita. Exacto. No es una lectura para niños de 6 años, Pero la vamos, verdad. es mi cuento favorito. Bueno, Oye, pero duermes ya bien, sabemos, ¿estás bien, ya Rayo? sabemos qué cosa no hay que regalarle a Rayencita. No hay que regalarle una almohada. No. Yo nunca le he dicho esto a mi mamá. Yo Ah. creo que Hola. Es una linda Saludos, manera mamá. de enterarse. mi mamá escucha los podcasts. Oye, Yo ya, ya dije que este era el capítulo de las revelaciones. Y de las Chan, chan, chan. confesiones. Sí. Sigamos. hay Retomemos. una alternativa que yo también eliminaría, que Sí, sería la porque última alternativa. nos quedan 2. Ujú. Es abominables, porque los cuentos narran hechos condenables y despreciables que provocan horror y rechazo. Nuevamente, el texto, ese párrafo, no nos dice nada más que hay miedos terroríficos del Exacto. ser humano, pero en este caso, miedos terroríficos no quiere decir algo que se desprecie. Yo desprecio Ajá. las arañas por el almohadón. No, nada que ver. Y Son mis finalmente, Danita, ¿cuál es la alternativa correcta y por qué? La alternativa correcta es la B, espeluznantes. ¿Y por qué? Si vemos el texto completo, en la primera parte decía, deseo que las verdades y percepciones de estos cuentos reflejen auténticamente la psique del lector ante su propia mirada, bla, bla, bla. Después viene, en efecto, los cuentos reflejan nuestros miedos más terroríficos. Y yo hago esta relación, o sea, tiene que ver con el pensamiento, como con el subconsciente casi, y espeluznantes dice, porque los cuentos representan los temores que subyacen en todos nosotros, es decir, que están Exacto. muy dentro de la persona. Entonces, por eso es importante ver todo este contexto, y la alternativa correcta es la B, espeluznantes, por esa razón. Sí. Y lo que podría pensar un estudiante, ay, es que no sé muy bien porque dice que subyacen y yo no entiendo qué significa subyacen. No importa. Esa palabra no va a ser importante. Cuando tú no entiendes una palabra del significado, lee todo el resto. Entonces, si yo Exacto. leo, porque los cuentos representan los temores en todos nosotros, punto. Distinto de, porque los cuentos representan los temores que subyacen en todos nosotros, es una palabra linda para ponerte nervioso y nerviosa. Nada más. Así que, bueno, No sé si nervioso o nervioso, pero sí. Ya. o sea, Pero No, igual sí, para porque confundir un poco. sí, porque Exacto. eso igual es importante, porque hay algunas palabras que en realidad no son tan, o sea, conocer su significado
o entender el sentido en el cual están no es tan determinante para todo el sentido del texto o de la oración. Entonces igual eso es importante porque hay algunos chiquillos que de repente se desesperan porque se encuentran con este tipo de palabras y no saben qué hacer. Entonces es súper importante lo que dijo aquí la divina Rayén. Exacto, muy Así bien. que, Que no se bloqueen. ¿les parece si ahora hablamos un poquitito sobre métodos de resolución y algunos tips que nosotros podamos encontrar? Por ejemplo, un tip, Isa, tiene que ver con la primera lectura. ¿Para qué nos sirve la primera lectura? Efectivamente, como acabamos de hacer en este ejercicio, dar una primera lectura lenta, como siempre les decimos que lean lento, No te vamos va a cantar a esta ayudar vez. a encontrar las claves que rodean esa palabra. Ya la Dani lo acaba de hacer de manera excelente, ¿cierto? Que relacionar primero, ya no te digas, Dani, si es verdad, fue excelente. Relacionar la palabra con lo que decía al principio el autor sobre la psique de las personas, tiene mucho que ver con la primera lectura, ¿cierto? Esta primera lectura que te pone a ti en contexto para poder comprender por qué te están poniendo esa palabra, ¿cierto? Para poder entender por qué esa palabra está ahí, ¿cierto? ¿Sabes, Isa, un error que yo siempre cometía cuando me estaba preparando para la prueba? Yo leía una vez muy rápido porque pensaba que me iba a quedar con una idea y después la segunda vez lento y sentía que me demoraba muchísimo más. Ahora, Me pasaba lo mismo. gracias a las divinas, ahora sé que la primera, lento como tortuga, y la segunda va rápido. ¿No? Y te cansas menos también. Ujú. Porque al final tienes que, con una lectura lenta, es más analítica, más efectiva, entonces igual te ahorras al final el trabajo, aunque al principio no lo parezca. Y luego de esta primera lectura, lo que tenemos que hacer es el análisis de las claves textuales. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos esta palabra que está destacadita, subrayadita, y nosotros vamos a intentar con todo el sentido, con las palabras que están rodeando, este concepto, el cual nosotros tenemos que encontrar un sentido, vamos a intentar nosotros mismos, antes de ir a las alternativas, darle un sentido en nuestra mente, con nuestras propias palabras, porque así vamos a poder entender más o menos como hacia dónde va, y luego nos va a costar mucho menos el tema del descarte y el análisis también de las alternativas. Y eso igual es súper importante, de repente se omite, pero yo siento que es muy efectivo y marca como una diferencia. Y también después nos lleva a que nos vamos a demorar menos, porque vamos a tener este paso ya hecho, de haber entendido, de haber ya analizado qué era lo que nos quería decir la palabrita misteriosa esta. Exacto. También después vamos a seguir con un análisis etimológico y un uso de un diccionario mental. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de etimológico es si la palabra, ¿cierto? ¿Qué prefijo tiene? ¿De dónde proviene? Si hay algún sufijo, si de alguna otra manera también lo puedo asociar, porque en muchas ocasiones no conocemos, como decíamos, ninguna es un diccionario andante y tampoco ustedes, y tampoco les pedimos la eso. Dania. No, tampoco, amiga. Soy perfecto, pero nunca tanto. No, tampoco. Eso no es perfecto. Ya, y luego de eso podemos seguir con un diccionario mental. Y este diccionario, ¿qué quiere decir? Que es las palabras que nosotros conocemos. Obviamente nos va a ayudar el leer mucho, el retener. La lectura lenta nos ayuda a retener las palabras, porque aquí todas las personas leen, todos. Eso que alguien diga, no, es que yo leo mal, todos leemos a cada momento. Pero a veces nos retenemos estas palabras, no buscamos qué significa o un sinónimo. Y para eso pueden hacer estas flashcards, ¿cierto? Pueden hacer, anotar las palabras, me encanta igual tenerlas, poder ir tratando de memorizarlas, buscar sinónimos, por lo menos en una palabra, 2 sinónimos y un antónimo, para tenerlo bien claro. Tener el Eso es como un diccionario en el consejo. teléfono también sirve y no pesa nada la aplicación. Sí, muy bien. Y de hecho hay una aplicación que se llama Palabra al Día y que cada día te llega una notificación con una palabrita, su definición y al tiro un ejemplo. Entonces eso igual va funcionando. Da efecto. Excelente. Bueno, y después de esos 3 niveles que ustedes abarcaron, vamos a hacer el análisis de las alternativas y la primera eliminación. O sea, acá vamos a descartar inmediatamente cuáles son alternativas que por ningún motivo podrían ser reemplazadas por el concepto que se subraya en esta pregunta.
esta en primera instancia nos va a ayudar un montón para poder ir descartando y solamente quedándonos con la que más se acerca a el significado de la palabra subrayada. Entonces descartamos cuáles son las incorrectas y siempre van a quedar como dos, siempre van a quedar como dos alternativas que van a estar peleando. Y para eso entraríamos al nivel del reemplazo de esas dos palabras para ver cuál es mejor. Exactamente, porque ahí nosotros al reemplazar vamos a ver realmente si es que este sentido que tenía el texto y que nosotros habíamos determinado anteriormente se sigue cumpliendo, se sigue manteniendo, y ahí va a estar nuestra alternativa correcta, porque recordemos que aquí la regla es que tenemos que escoger la palabra, la cual nos va a asegurar que el sentido se mantenga. Eso es lo que nosotros estamos buscando en el fondo. Entonces el reemplazo también es un paso que de repente se omite, pero nosotros les decimos que no lo omitan, que lo hagan, porque les va a asegurar igual que mayores posibilidades de tenerla correcta. A fin de cuentas. Como siempre les decimos cuando hacemos este capítulo o estos podcasts, no se salten pasos mientras estén estudiando. Háganlos todos para que con el tiempo su mente lo vaya haciendo de forma mecánica. Ya cuando lleguen a dar la prueba no va a ser una cosa de hoy, no hice el primer paso, no hice el segundo paso, sino que su mente ya lo va a tener automatizado. Entonces, para ir como cerrando un poco ya el tema, les vamos a dar algunos tips de léxico para que ustedes puedan anotarlos ahí, destacarlos con colores y todo el cuento. Primero tienes que considerar cuál es el propósito del texto. Como decía delante la Dani, es importante tener claro qué quiere comunicar ese texto para tener más claro también si las palabras van a ser más objetivas o van a tener este sinfín de matices que van a estar relacionados con lo que el autor está diciendo. ¿Qué otro tips podríamos dar, chiquillas? También relacionado con el mismo propósito, pero ahora, ¿cuál es el propósito que tiene el emisor o la emisora al incluir este término, al incluir esta palabra? O sea, lo está haciendo porque quiere expresar una idea de manera objetiva, porque quiere embellecer el lenguaje, por lo tanto es algo connotativo, querrá describir algo, alguna emoción. ¿Qué quiere hacer? Eso también es súper importante. Otro tips, dale. El mensaje global, el contenido general que quiere dar este texto, porque si, como lo vimos en el ejemplo anterior, no estábamos hablando de nada de fantasma, nada relacionado con cosas muy terribles, sino que simplemente hablaba de un miedo nada más. Entonces darse cuenta cuál es el sentido global, general, el mensaje general de ese párrafo que nos están compartiendo, Dani. Exacto, y en eso mismo es importante siempre anotar a un costado de tu prueba el tema, o sea, tratar de sacar las ideas principales, porque al sacar la idea principal, buscar el tema, anotar palabras claves, en la primera lectura, luego cuando yo tenga que ver la palabra que me están pidiendo que reemplace, yo tengo conocimiento de todo el texto. Hay un error que siempre, o a veces se comete, que es ir a la palabra y decir, ya, a ver, voy a buscarla, y leo un poquito antes y un poquito después. Sobre todo con justificación. No, sí, todo el rato, porque no va a ser correcto y probablemente se van a quedar muy cortos. Al leer solo las preguntas, tú ya tienes como pensado tu respuesta, entre comillas, que probablemente está errónea, porque no viste de qué se trataba el tema, el primer párrafo, algo tenía de relación con lo que te están preguntando. Entonces es importante eso, tema e idea principal, siempre, en cada texto. Porque si no te predispones a una respuesta, como decía la Dani, y a lo mejor no va a ser la correcta. Sí, totalmente. Oigan, para cerrar entonces hoy día, ¿qué tal les parece si hacemos unas posibles preguntas que puedan tener las personas mientras están realizando este ejercicio? Y han sido preguntas que también compartieron con nosotras en el Instagram de las Divinas del Lenguaje. Sí, por ejemplo, una pregunta que nos llegó y que igual es como reiterativa, de hecho en las clases que nosotras hacemos, es la siguiente. ¿Qué hacer si no conozco el significado de la palabra? Que me están pidiendo en este tipo de preguntas. Si no conoces el significado de la palabra que aparece en el párrafo, puedes tapar la palabra, leer la frase completa y pensar cuál es el mensaje de la frase. Luego, si no conoce el significado de los sinónimos que van a aparecer en la alternativa, pensemos en una alternativa que tiene la justificación, o sea, tiene el significado.
no leas la palabra, solamente lee la justificación. En la justificación está el sentido de la palabra. Y ya si estamos hablando de la sección donde solamente aparecen las palabras sin su significado, vamos a tener que estar pensando en esto de ¿a qué palabra se parece? Por ejemplo, si tenemos fantasmagórico, fantasmas, inmediatamente. Ver el inicio y el final de las palabras porque ahí va a estar el mensaje escondido. Exacto. Ser muy detectives. Yo creo que eso tiene que Exacto. ser. Como los detectives buscando esta palabra. Si usted sabe, va a tener toda la respuesta del léxico correctas. Sí, y también igual aprovechar que todavía queda tiempo para estudiar e irse desafiando a aprender palabras nuevas, porque así también vamos a ir ampliando nuestro diccionario mental y nos va a ayudar para estas preguntas y también para nuestra comprensión lectora y de hecho ya yendo como más allá a nuestra expresión oral, expresión escrita, que eso igual es súper importante. Nos va a dar mejor hablamiento, en otras palabras. Sí, Obvio. vamos a ser más mejores también. Más mejor, claro. Más mejores, súper bien. Como Es las broma, vividas. sabemos que está mal Otra dicho. pregunta, Sí. dijeron, ¿qué estrategia práctica puedo tener para mejorar en este ítem? Yo creo que puede ser hacer, obviamente, ensayos. La práctica hace al maestro. Sí, e ir, como dijo por ahí la Isa, ir concientizando, ir como obligándose a respetar los pasos que nosotras acá les hemos presentado, porque al Exacto. principio es tedioso, es como fome, porque uno igual tiene como esa tentación de hacerlo como más rápido, como, ay, no, sí me acuerdo. Pero no, la invitación es a alejarse de toda tentación posible y respetar todos los pasos que como divinas les hemos dado en este podcast. Porque no se rían, estoy hablando en serio, porque a medida que ustedes lo vayan practicando más, va a ser inconsciente y va a llegar un punto en el que ustedes lo hacen, pero espectaculares y sin darse Sí. cuenta y perfección máxima. Y Nota divino. 7, promedio 7. En otras palabras, Totalmente. sí. Bueno, creo que las otras preguntas como que igual están englobadas en las que acabamos de leer, así que bueno, dice que cómo puedo identificar la respuesta correcta, ¿cierto? ¿Qué estrategia puedo utilizar? Para eso ustedes vuelven atrás y vuelven a escuchar este podcast y se les va a responder su pregunta. Exacto, y siempre aterrizar con marcas textuales, con lo que está en el texto, nos ayudamos siempre con nuestro conocimiento del mundo, porque de eso se trata, pero siempre hay que ir al texto, porque ahí también dejamos como estas confusiones y vamos también limitando nuestras posibles respuestas. Eso es clave en este vocabulario contextual y en el resto de las preguntas, así que les hice la prueba prácticamente con ese consejo. Excelente. Como Hoy Sálganse de esto, sálganse. invitamos a Ay. todos y todas a que nos vayan a seguir a nuestro Instagram oficial, Las Divinas del Siempre Sí. estamos compartiendo cómo va el proceso de podcast, siempre estamos compartiendo diferentes podcasts, espero que también escuchen los anteriores. Así que chicas, nos despedimos hoy. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Sus preguntas, sus mensajes en el próximo, por favor, en Instagram. Déjenos todos Sí, sus sus dudas. comentarios, ahí estamos nosotras para ayudarles. Chao. Nos vemos. Chao, chao.